Así que este es nuestro nuevo objeto de estudio. No se olviden que ya hemos estudiado las ecuaciones lineales de primer orden, así que vamos a hacer generalizaciones en dos sentidos. Por un lado, generalizando el orden de la derivación de nuestra función incógnita, y segundo, generalizando los tipos de funciones coeficientes que vamos a ir teniendo para cada una de las ecuaciones lineales. Así que, sin más preámbulo, voy a empezar a compartir nuestra pantalla de trabajo y pues ya debemos estar a punto de recibir el Jamboard. Muy bien. Entonces estoy ya con el Jamboard a la mano y aguardemos un momentito acerca de lo que es esta presentación de diapositivas. Bien, entonces todos estamos viendo la primera diapositiva que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Bien, empecemos entonces tipificando a las ecuaciones lineales de orden superior. Cuando hicimos una clasificación de las ecuaciones diferenciales, las habíamos clasificado como ordinarias y parciales. Y dentro de las ordinarias las habíamos subclasificado como las lineales y no lineales. Y habíamos visto que las ecuaciones lineales adoptan siempre este formato, ¿sí? Es decir, que las ecuaciones diferenciales ordinarias se pueden subclasificar como lineales, las que adoptan ese formato, y las no lineales, las que obviamente no adoptan ese formato. ¿Y qué tienen de común? ¿Qué característica tienen en común todas las ecuaciones lineales? Pues muy sencillo. Tienen dos características que vamos a recordar. Primero, que la función incógnita, que por cierto pertenece al espacio vectorial de todas las funciones reales de variable real, que son al menos derivables de orden n sobre este intervalo común y de los reales. Entonces les decía que esta función incógnita y cada una de sus derivadas siempre va a aparecer en primer grado. Y segundo, vamos a ver de que cada una de las derivadas de la función incógnita tiene como función coeficiente a funciones que dependen de x, es decir, de la variable independiente, donde cada una de las funciones coeficiente y a esta función que la estamos llamando independiente son funciones reales de variable real, también bien definidas sobre este intervalo común de definición. Y es importante recordar que el coeficiente principal debe ser diferente de 0 para todo x de ese intervalo, para así garantizarnos de que el orden de la ecuación diferencial se mantenga igual a n. Por otro lado, si g de x es igual a 0 para todo x de ese intervalo, la ecuación diferencial asterisco, esta ecuación, se denomina homogénea. Caso contrario, esta ecuación asterisco termina siendo una ecuación diferencial lineal no homogénea. Un hecho que ya lo habíamos estado lanzando, pero que ahora lo presentamos de una manera muy formal, es que cuando estemos en presencia de las ecuaciones lineales debemos despreocuparnos de construir soluciones singulares. ¿Por qué? Porque las ecuaciones lineales nunca tienen soluciones singulares. Bien, para poder encontrar algunos resultados y describir algunas propiedades que tienen las ecuaciones lineales, vamos a apoyarnos en un operador L, así se llama, que va a transformarnos funciones de este espacio vectorial sobre sí mismo y que se define para toda función o todo vector de este espacio vectorial como la sumatoria de a sub n menos kx por la derivada de orden n menos k de la función incógnita. ¿De acuerdo?
Es decir, que cuando k es 0, empezamos con a sub n de x por la derivada de orden n de y. Cuando k es 1, tendremos a sub n menos 1 de x por la derivada de orden n menos 1. Y así hasta cuando k es igual a n, vamos a tener a sub 0 de x por la derivada de orden 0 de y. Y la derivada de orden 0 no es otra cosa que la función que ha sido derivada 0 veces, o sea, la misma función incógnita. Entonces, quiero que noten que toda esta expansión de la sumatoria no es otra cosa que el primer miembro de nuestra ecuación diferencial en estudio. Por lo tanto, la ecuación asterisco, me estoy apresurando un poquito, pero la ecuación asterisco se puede representar como L de y igual a G de x. Como acá estamos definiendo al operador L como una sumatoria de combinaciones lineales del operador derivada, y ya sabemos desde nuestro cursito de álgebra 2 que la derivada es una transformación lineal. Entonces, resulta que el operador que acabamos de definir también es una transformación u operador lineal. Es decir, que si y sub 1 y sub 2 pertenece a esta familia o a este espacio vectorial, mejor dicho, C super n de i, y C sub 1 y C sub 2 son escalares arbitrarios, entonces la transformación del operador L de esta combinación lineal de vectores, pues es la mismísima combinación lineal de sus transformaciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que caracteriza a cualquier transformación que querramos llamarla lineal. En otras palabras, la transformación de una adición de funciones es la adición de esas transformaciones, con lo que cumplimos el principio de superposición, y la transformación de una constante escalar por un vector es la constante escalar por la imagen de ese vector por la acción del operador, con lo que cumplimos el principio de homogeneidad. Así que por cualquier lado, esta transformación es siempre lineal. Bueno, entonces no olvidemos estos dos hechos, ¿ya? Que L es un operador lineal y que nuestra ecuación diferencial lineal la podemos escribir ahora de una manera compacta de esta forma. Y lo más interesante es que ahora resolver esta ecuación diferencial consiste en construir este subconjunto o llamado conjunto solución del espacio vectorial C super n de i, formado por todos los vectores o todas las funciones que se están transformando en la función g de x. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo aquí una función y, vía operador L, que ya sabemos que es lineal, se debe transformar en el operador, en la función g de x. Y así, cualquier vector que es solución de esta ecuación diferencial se transforma en g de x. Un hecho muy interesante ocurre cuando estamos frente a una ecuación lineal homogénea. Y esas son las ecuaciones que en principio vamos a empezar a atacar a profundidad. En el caso que las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales sean homogéneas, es decir, que la función independiente sea idénticamente cero, ¿sí? No olvidemos que es una ecuación diferencial de orden n. Entonces, podemos entender, al igual que la representación funcional de hace rato, podemos entender de que todas las funciones que estamos buscando en el conjunto o ámbito de solución tienen que ser funciones que se van a transformar en la función nula o en el vector nulo de este espacio vectorial. Y esto en el álgebra lineal tiene un nombre muy particular y muy importante. Resulta que el conjunto de todos los vectores que se transforman vía el operador lineal L en el vector nulo del espacio vectorial de llegada forman lo que se denomina núcleo de la transformación, núcleo o kernel de la transformación L. Que sabemos desde nuestros estudios del álgebra lineal que todo núcleo siempre es un subespacio vectorial del espacio vectorial de partida de una transformación lineal. Entonces, para construir el núcleo, ¿sí? Para generar el núcleo, si ustedes quieren, es necesario y suficiente
construir una base para este núcleo. ¿De acuerdo? Una base. ¿Qué era una base en álgebra 2? Una base no era más que una familia de vectores que tenían dos atributos. Uno, generar a todos los vectores de ese espacio mediante combinaciones lineales de la misma familia, quiero decir. Y dos, ser linealmente independientes. Entonces, de esa manera podemos nosotros construir todas las soluciones particulares, construyendo todas las combinaciones lineales de los n vectores que van a ser linealmente independientes de este núcleo. ¿De acuerdo? Así que, fíjense, esto tiene consecuencias teóricas fundamentales, porque nos está diciendo que para poder resolver este tipo de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de orden n, necesitamos, para describir su conjunto de solución, necesitamos construir una base para ese conjunto de solución, que no es otra cosa que su núcleo, ¿sí? Así que, apoyándonos en el teorema de intercambio de Grassmann, no sé con qué nombre les habrán presentado sus docentes, pero sabemos que a partir de cualquier familia finita de vectores linealmente independientes, siempre se puede construir una base para ese espacio o subespacio vectorial. Y todos los elementos de ese espacio o subespacio vectorial terminan siendo combinaciones lineales de esa familia. Y si es una base, además esa familia debe ser linealmente independiente. Por lo tanto, si f es una familia de n funciones, al menos derivables de orden n de variable real, sobre el intervalo y es una familia de soluciones particulares linealmente independientes del núcleo de esa transformación, entonces todo vector del núcleo, es decir, toda función que actúa como curva de solución de la ecuación lineal homogénea, es una combinación lineal de esta familia. Es decir, que existen constantes o parámetros, como quieran llamar, n constantes o parámetros, tales que la familia de curvas de solución se va a escribir como combinación lineal de esas n soluciones particulares. Y esta es la forma que nosotros debemos acostumbrarnos a escribir para declarar una solución general de nuestra ecuación lineal homogénea de orden n. Observen que el núcleo de la transformación L, que no es otra cosa que el espacio generado por F, que no es otra cosa que el conjunto solución de nuestra ecuación diferencial. Así que la consigna está dada. Si nosotros algún rato tenemos que resolver una ecuación lineal de orden 17, no sé todavía cómo, pero de alguna manera nuestra consigna tiene que ser construir 17 soluciones particulares de esta ecuación lineal homogénea, pero ojo, que sean linealmente independientes. Y ahora, ¿cómo testeamos la independencia lineal? Bueno, en el álgebra lineal tenemos como recurso la posibilidad de utilizar la ecuación de la dependencia lineal. Una consecuencia de esa ecuación de la dependencia lineal es esta propiedad, ¿de acuerdo? Que la voy a presentar con la demostración omitida. Entonces, sea f una familia de n funciones que pertenecen al espacio vectorial de las funciones al menos derivables de orden n-1 sobre el intervalo i. Vamos a definir esta función multivariable w de y sub 1, y sub 2 y sub n como la función wronskiana, así se llama, en honor a Wronski, un matemático evidentemente ruso. Y se define esta función como el determinante de esta matriz cuadrada. Y esta matriz cuadrada de orden n está formada en su primera fila por las n funciones que tiene esta familia. En la segunda fila por las primeras derivadas de cada una de estas funciones y así hasta las derivadas de orden n-1. ¿De acuerdo? Entonces, el determinante, al ser diferente de 0, ¿sí? Al ser diferente de 0, para todo x que pertenece ahí, nos garantiza que la familia sea linealmente independiente. Como esta es una relación de equivalencia, si esto fuese igual a 0, para algún x que pertenece ahí, entonces la familia tiene que ser linealmente dependiente.
¿De acuerdo? Si quieren, lo agregamos aquí como nota. Sí, o mejor así, cuando el Wronskiano de Y1, Y2 hasta Y sub n es igual a 0, para algún x que pertenece a este intervalo y, esto equivale a decir que la familia F es en efecto linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Esta sería la consecuencia de la propiedad que acabamos de presentar. Así que ya tenemos un poderosísimo criterio para testear la independencia lineal, pero todavía no tenemos un recurso para poder construir todas las soluciones particulares de ley. Vamos a ir construyendo de a poco. Por lo pronto, hasta aquí, ¿alguna pregunta que debamos atender? ¿Algún aspecto que debamos aclarar? Escucho sus comentarios. Bien. Entonces vamos a continuar. Como primer ejemplito, nos vamos a dar esta ecuación diferencial ordinaria que es lineal homogénea de tercer orden y fíjense que es autónoma porque no aparece explícita la variable independiente, mejor dicho. Queremos mostrar que estas tres funciones son en efecto soluciones particulares de la ecuación dada. Hay que mostrar luego que estas tres funciones forman una familia linealmente independiente y hay que resolver la ecuación diferencial finalmente con toda esa información anterior. Es muy fácil chequear que si S1 es una función constante, su primera, segunda y tercera derivada son ceros y por lo tanto satisfacemos la igualdad de nuestra ecuación diferencial. Si S2 es el coseno, su primera, segunda y tercera derivada son exfunciones y una vez más al adicionar la tercera derivada más la primera derivada, tenemos 0. Y lo breve pasa con y sub 3. Si es el seno de x, entonces su primera derivada más la tercera derivada, que es el menos coseno, de nuevo da 0. Con lo que acabamos de demostrar que estas tres funciones son en efecto soluciones particulares de nuestra ecuación diferencial lineal homogénea. La segunda tarea nos piden que demostremos que esta familia es linealmente independiente, o sea que lo único que hay que hacer es evaluar el Wronskiano de estas tres funciones, es decir, evaluamos el determinante en la que en la primera fila colocamos a todas las soluciones particulares que tiene esta ecuación, en la segunda fila sus primeras derivadas, en la tercera fila sus segundas derivadas. Podemos evaluar este determinante mediante un desarrollo de cofactores, estratégicamente mediante la elección de la primera columna, es decir, tendremos 1 por el cofactor de la submatriz en la que eliminamos la primera fila y la primera columna, es decir, el determinante de esta submatriz que claramente se nota que es una matriz ortogonal, por lo tanto su determinante debe ser unitario. Y si no, calculen el determinante con cualquier recurso que para ustedes les sea familiar. Al final siempre vamos a converger a esta misma valoración porque el determinante es una función, es decir, siempre vamos a tener una única imagen, lo que significa que esta función wronskiana es no nula y como ya acabamos de ver, tenemos derecho a implicar que esta familia de funciones no es linealmente dependiente, es decir, es linealmente independiente. Muy sencilla su comprobación. Finalmente, ahora que ya sabemos que tenemos tres funciones que actúan como soluciones particulares de nuestra ecuación diferencial y son linealmente independientes, podemos construir una solución general mediante cualquier combinación lineal de las mismas, es decir, escribiendo que la familia de curvas de solución será el primer parámetro por 1, que es la primera solución particular, más el segundo parámetro por la segunda solución particular, más el tercer parámetro por la tercera solución particular. Muy sencillo, muy simple. Y aquí quiero enfatizar algo que me parece importante.
Fíjense que hemos declarado que esta es apenas una solución general y no estamos usando el artículo determinado la solución general. ¿Por qué? Porque sabemos desde el álgebra lineal que dos familias distintas, y ojo, no necesariamente con la misma cardinalidad, pueden generar el mismo subespacio vectorial. Así que como lo que queremos es generar el núcleo de este transformador u operador L, entonces podemos generar ese núcleo con diferentes, de hecho con infinidad de familias distintas. Y eso ya lo sabemos, ¿no? Porque en un mismo espacio o subespacio vectorial pueden coexistir infinidad de bases para ese espacio. Todo lógico, todo amarradito. Bien, pero ¿de dónde aparecen estas soluciones? Parecen como que sacaditas de la manga, ¿no? Así que vamos a ir de a poquito empezando a ver cómo se construyen las soluciones particulares de las ecuaciones lineales, en principio homogéneas, y después nos vamos a dedicar a estudiar las no homogéneas. Pero por ahora, full homogéneas, como dirían. Empecemos entonces debilitando un poco las hipótesis. Supongamos que nos dan esta ecuación diferencial, lineal, homogénea, de segundo orden, escrita en su formato estándar, porque el coeficiente principal es 1, y con coeficientes variables, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué es posible resolver esta ecuación diferencial. Si conocemos no dos, sino una de sus soluciones particulares. Entonces, esa es la consigna en este segundo ejemplo. Si Y sub 1 es una solución particular conocida, vamos a resolver la ecuación diferencial dada, siendo P y Q y R funciones continuas sobre un intervalo común de definición y siendo Y nuestra función incógnita que pertenece a este espacio vectorial. ¿Cómo se hace eso? La verdad que esto lo debemos reconocer dando el crédito a un matemático inglés, Luis Agustín Cauchy, que propuso lo siguiente. Dijo, la segunda solución que nosotros tenemos que construir, la vamos a plantear multiplicando una función especial, ¿sí?, por la solución particular ya conocida, donde U, ojo, debe ser necesariamente una función no constante, no constante. ¿Y saben por qué? Porque si fuera constante esta función, digamos, si tuviéramos una constante alfa, entonces estaríamos diciendo que y sub 2 se puede escribir como una combinación lineal del otro vector. Es decir, estaríamos diciendo que las funciones y1 y y2 son linealmente dependientes. Al ser entonces no constante esta función, ya estamos garantizando que nuestra familia sea linealmente independiente. Esta es la cuestión importante, que la función que vayamos a construir sea no constante. ¿De acuerdo? Así que en el futuro, si vamos a usar esto, no necesitamos en ningún momento de estar chequeando a través de la función wronskiana si la familia esta es o no, tiene o no un wronskiano no nulo. Ya sabemos que siempre nos va a salir no nulo. Bien, así que derivamos y sub 2 usando la derivada de un producto de funciones. Volvemos a derivar y sub 2 prima y tenemos esta expresión. Así que como queremos que y sub 2 sea una solución también de la ecuación lineal homogénea, reemplazamos donde había y por y sub 2 y y sub 2, 2' es toda esta expresión, más p de x por y sub 2', que está aquí entre paréntesis, más q de x por y sub 2, que ya hemos visto que es u por y sub 1. Así que vamos a factorizar a u, a los tres términos donde aparece u, nos queda esto. Y nos quedan otros tres términos que no los hemos contemplado, que están aquí a la derecha. Pero como y sub 1 es una solución particular también de la misma ecuación, entonces al reemplazar y sub 1 en la ecuación diferencial, sabemos que todo esto nos va a dar igual a 0. Así que nos quedará simplemente esta igualdad. Y vamos a despejar a partir de esta igualdad este factor especial U que tenemos, ¿no?, que actúa como una especie de factor integrante, pero no lo quiero llamar así. Es solamente una función que nos permite construir una solución particular. Entonces, fíjense que vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir por U' y sub 1 y vamos a pasar
P de X al miembro a la derecha como menos P de X. Y nos va a quedar U2' sobre U' más 2 veces Y1' sobre Y sub 1. Integramos a ambos miembros. Integramos a ambos miembros. Nos queda que la integral se distribuye en los dos primeros términos del primer miembro. Y la integral de U2' sobre U' es el logaritmo natural de U'. Muchos me dicen, ¿por qué? Pues porque la primera derivada de esta función es 1 sobre Y' por la primera derivada de esta U', es decir, U2' sobre U'. Muy bien, es justo lo que queríamos integrar. De la misma manera, la integral de Y sub 1' sobre Y sub 1 es el logaritmo natural de Y sub 1 y este 2 que no debemos omitir. Así que adicionando estos dos logaritmos naturales, tendremos el logaritmo natural de U' por Y sub 1 al cuadrado. Y de aquí podemos despejar esta expresión como E elevado a la menos integral de P de X. No olvidemos que P de X es la función coeficiente de nuestra ecuación diferencial de segundo orden, pero en su formato estándar. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí en algún lado que es la forma estándar. ¿De quién? De la ecuación lineal homogénea de segundo orden. Entonces, pasamos a despejar de aquí U' y sub 1 al cuadrado, que es E a la menos integral de P de X. Aquí está. Pasamos a dividir Y sub 1 al cuadrado y pasamos a escribir U' como el diferencial de U sobre el diferencial de X. Si quieren lo escribimos aquí a la izquierda para que quede bien explícito lo que estamos haciendo. Por Y sub 1 al cuadrado. Ahora sí, en definitiva, integramos a ambos miembros y nos queda que U es esta integral. Por lo tanto, la segunda solución particular LI que vamos a tener junto con Y sub 1 va a ser Y sub 1 por la integral de toda esta función exponencial sobre Y, la solución particular conocida al cuadrado por el diferencial de X. Y cuidadito con caer en la tentación de cancelar Y sub 1 con este Y sub 1 al cuadrado, ¿no? No se olviden que aquí estamos integrando toda esta función. Y si esta función no es constante, entonces no puedo yo hacer ninguna cancelación de esa naturaleza. Bien. Así que la ecuación ya tiene sus dos soluciones particulares, Y sub 1 y Y sub 2 conocidas, y lo único que tenemos que hacer es construir una solución general de la ecuación diferencial lineal dada, y vamos a caracterizar cada una de sus soluciones como cualquier combinación lineal de sus soluciones particulares. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Bueno, veamos entonces una aplicación de este segundo ejemplo, que va a aparecer como ejemplo 3. Vamos a resolver la ecuación diferencial lineal, que está formada por una ecuación lineal homogénea a coeficientes variables y que es de segundo orden. Y lo único que sabemos de esta ecuacióncita es de que Y sub 1, definida de esta manera, es una de sus soluciones particulares. Nada más. Así que lo primero que vamos a hacer es llevar esta ecuación diferencial para construir la segunda solución particular a su formato estandarizado. Y para eso dividimos por el coeficiente principal, que es x al cuadrado, a ambos miembros. A dividir por x al cuadrado a ambos miembros, tenemos esta nueva ecuación diferencial, ¿no? X sobre x cuadrado, 1 sobre x, y toda esta fracción sobre x cuadrado nos da esta diferencia. Así que tenemos una ecuación lineal homogénea de segundo orden en su formato estandarizado. Y sabemos que si queremos usar este resultado, ya tenemos Y sub 1, tenemos que, para hallar Y sub 2, evaluar la integral de E a la menos la integral de P de X. ¿Pero qué es P de X? No olvidemos que P de X es la función coeficiente de la primera derivada de nuestra ecuación estandarizada. Y eso vamos a hacer. Y sub 2 es igual a Y sub 1 por la integral de E a la menos P de X, que es 1 sobre X, por el cuadrado de la solución particular conocida, que es esta misma.
El cuadrado de 1 sobre raíz de x es 1 sobre x, el cuadrado del coseno de x es coseno al cuadrado. La integral de menos 1 sobre x es menos logaritmo natural de x, que es e a la logaritmo natural de 1 sobre x, o sea, simplemente 1 sobre x. Así que este 1 sobre x con 1 sobre x se va, y nos queda la solución particular conocida por la integral de 1 sobre el coseno cuadrado, que es la secante cuadrada, cuya integral es archifamiliar para nosotros y no es otra cosa que la tangente de x. Pero la tangente se puede escribir como el seno sobre el coseno, ¿no es cierto? Así que los cosenos se cancelan y nos queda que la segunda solución particular es 1 sobre raíz de x por el seno de x. Por tanto, una solución general de nuestra ecuación diferencial lineal dada es y sub 1 igual a c sub 1 por la primera solución particular conocida, más c sub 2 por la segunda solución particular que acabamos de construir. Muy simple, muy sencilla, ¿verdad? Entonces, en una ecuación lineal homogénea de segundo orden, sabemos que necesitamos construir tantos constantes o parámetros como indica el orden de su ecuación. Así que todo cuadra muy bien. Y de esa manera habremos construido una segunda solución. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Pues entonces es momento de poner en aplicación todas estas ideas e ir madurando para lo que voy a ir presentando el día de mañana. Así que nos vamos a ir a nuestro catálogo de libros que tenemos para la materia y en particular nos iremos al capítulo número 4, ¿ya? Capítulo número 4 empieza acá, donde dice ecuaciones diferenciales de orden superior. Y nos vamos a ir a su primer lote de ejercicios, es decir, a la sección de ejercicios 4.1, que como ustedes están viendo está en la página 128. Bien. ¿Y qué ejercicios son los que vamos a empezar a trabajar? Por lo pronto, vamos a trabajar con las ecuaciones homogéneas, que es lo que hemos estado presentando ahora. Y, a ver. Sí, podemos también trabajar con estos ejercicios, no hay ningún problema. De la sección 4.1, entonces, ¿cuáles ejercicios debemos utilizar o para practicar? Voy a ir marcando. El 1, el 5, ¿sí? Podemos irnos al 9. Después vámonos al 13. No se olviden que acá ya nos están presentando una familia biparametrizada de curvas de solución, ¿no? Entonces tenemos que ver qué condiciones de borde cumplimos. Ahora sí, nos vamos al 17, el 21, el 25 y el 29. ¿Ya? Las ecuaciones no homogéneas todavía no las vamos a ver hasta más adelante. De ahí nos vamos a hacer un salto hasta la sección de ejercicios 4.2 y vamos a trabajar de nuevo los impares no consecutivos, el 1, el 5, el 9, el 13. Y aunque no es impar consecutivo, me gustaría que lo trabajen el 15 también, que se ve bastante bueno. ¿Ya? Y hasta ahí nada más, porque el otro ya son ecuaciones no homogéneas. Entonces, de la sección 4.2 quedan recomendados estos 5 ejercicios. Y de la sección 4.1, todos los impares no consecutivos, desde el 1 hasta el ejercicio 29. ¿Ya? Fácil de recordar. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Bien, pues, entonces, a poner en práctica todas las ideas que hemos desarrollado el día de hoy y nos estamos entonces encontrando el día de mañana para estudiar las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden a coeficientes constantes, también de naturaleza homogénea. Así que tengan un buen resto del día y sigamos cuidándonos.